Bueno, un saludo para todos y todas. A propósito del día E, queremos hacer un análisis histórico, político y pedagógico que nos permita contextualizar el sentido de ese instrumento de medición, abro comillas, de la calidad educativa en Colombia, denominado ICSE, Índice Sintético de la Calidad de la Educación. Empezamos por caracterizar a ese instrumento como un instrumento de medición, más no de evaluación. Es decir, es un instrumento que tiene más un carácter de tipo econométrico que un carácter pedagógico. Más adelante profundizaremos sobre esas diferencias que hay entre simplemente medir y evaluar. En el contexto educativo hablamos de evaluación, en el contexto de la implementación de una economía de mercado hablamos de medición. El origen de esa institución denominada escuela pública data de los inicios del siglo XIX, en la época prusiana, con el antiguo imperio alemán, cuando se crean esos primeros sistemas educativos de carácter público, laico y obligatorio. Es allí donde nace la escuela tal como hoy la conocemos, y es allí donde se crea ese modelo de escuela estandarizador. El imperio alemán necesitaba, en palabras de su filósofo Fichte, soldados obedientes para el ejército, trabajadores obedientes para las minas, fábricas y granjas, funcionarios civiles bien subordinados, adiestrados en su función, empleados bien subordinados para la industria, ciudadanos que piensen del mismo modo en la mayoría de cuestiones y una uniformidad nacional de pensamiento, palabra y actos. Ese experimento al Estado prusiano pues les funcionó muy bien, y gracias a esa naciente institución escolar obligatoria, Prusia se convierte en una gran potencia industrial y militar, pero en detrimento de la libertad de pensamiento. Eso lo lograron gracias a una regla muy simple: estandarizar los procesos de formación. Es decir, la escuela no formaría individuos, sino formaría masas de hombres y de mujeres que saben hacer lo mismo y que todos piensan lo mismo. Por encima del individuo están las razones de Estado, esa vocación imperialista prusiana que estaba por encima de los sueños individuales. Así que todos los ciudadanos de ese imperio en crecimiento se debían formar en función de un solo objetivo. ¿Cuál? Pues llevar a Prusia a la gloria. En esas primeras décadas, bueno, esta institución escolar, bajo ese modelo prusiano estandarizado, nace a comienzos del siglo XIX, 1800, pero a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas de 1900 y en la década de los 40, ese Estado prusiano se convierte en la Alemania que logra consolidar ese aparato productivo y ese sistema educativo disciplinado, un Estado muy poderoso en lo industrial y en lo militar, pero con una ideología de Estado que da como resultado la explosión de dos grandes guerras mundiales. Afortunadamente, también desde el siglo XIX y comienzos también del XX, paralelamente a esta experiencia estandarizadora prusiana, surgen una serie de pedagogos humanistas que empiezan a pensar en un modelo de escuela obligatorio también, pero no centrada en la formación de un mismo modelo o estándar de seres humanos, pensando únicamente en función de la consolidación de un proyecto nacional, sino una educación que permitiera
además de lo anterior, construir un proyecto de nación, ¿sí? Porque es válido también eso. También que ese proyecto educativo permitiera ser un vehículo de construcción de un modelo de vida individual. Entonces aparece Rousseau, Pestalozzi, de Crowley, ahí en su práctica pedagógica, vivenciando la escuela con su escuela nueva, con su escuela activa, con su escuela progresista. Dewey, Piaget, Montessori, todos ellos se soñaron un sistema educativo en donde el individuo primaba por encima de las razones de Estado. Sin embargo, ningún sistema educativo público y obligatorio de los que se consolidaron en el siglo XX se formó sobre la idea de estos pedagogos humanistas y progresistas, sino que se fundó sobre el modelo de la escuela estandarizadora prusiana, ya que ese modelo pues resultaba mucho más fácil y económico de aplicar para la formación de las masas. Formar masas siempre ha sido más fácil que formar conciencias individuales críticas. Los modelos de formación humanísticos no estandarizados, pensados por estos pensadores, por estos pedagogos humanistas, sí se pudieron aplicar, pero no en experiencias de educación pública masiva, sino en experiencias de educación privada, experiencias de educación privada de élite. Y esas experiencias nacieron a partir de iniciativas personales de pedagogos también humanistas que difícilmente eran adoptadas por políticas educativas de los estados para sus escuelas públicas obligatorias. Por ejemplo, en Colombia, el modelo humanístico de la escuela activa, escuela nueva, fundada por el señor Agustín Nieto Caballero, ahí en la imagen, no se introduce en la escuela pública, sino en la escuela privada de élite, nada más ni nada menos que en el gimnasio moderno, la cual es considerada como la primera innovación educativa en América Latina. En consecuencia, se buscaba entonces estandarizar la formación en las escuelas públicas, la formación masificante para responder a las necesidades de desarrollo del Estado y de los intereses económicos imperantes en ese momento. Pero en la escuela privada de élite sí se humanizaba la pedagogía y la pedagogía se ponía en un contexto no estandarizado. Los primeros, los escolares públicos, se formaban en una serie de contenidos, habilidades y destrezas básicas pues, para responder a las necesidades imperantes del Estado. Y los otros, los de la élite, se formaban en esos mismos contenidos, en esas mismas habilidades y en esas mismas destrezas, pero con una diferencia, es que allí esos saberes se transversalizaban, se vivenciaban, esos saberes se pensaban, esos saberes eran aplicados en diferentes situaciones, esos saberes se desarrollaban en función de que quienes se los apropiaba tenía que ser el dirigente de los procesos políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, se profundizaba sobre ellos. Y por lo tanto, con ese modelo humanizante, transversalizado, pensante, contextualizado, se formaban las élites. Pero como la escuela es un campo de combate, tal como nos lo dijera el maestro Estanislao Zuleta en las décadas de los 60, surge la pedagogía crítica en América Latina como una forma de resistencia a esa estandarización de la escuela pública obligatoria y masiva. Estanislao Zuleta en Colombia, Paulo Freire, animan a un gremio docente latinoamericano que está en proceso de organización y de politización a romper con esa estandarización y a pensarse unas nuevas didácticas para la libertad. Es así como
al interior de la escuela pública obligatoria se da ese campo de combate del cual nos hablaba Estanislao Zuleta, entre el modelo estandarizador y homogenizante y ese modelo alternativo humanista que, por ejemplo, cree en la importancia de la enseñanza de la lectoescritura, solo para poner un ejemplo, pero no como un simple desciframiento mecánico de un código, sino como la posibilidad de usar ese código como un vehículo de comprensión de la realidad. La introducción de esas ideas en la escuela pública colombiana dio como resultado la redacción por primera vez en la historia del país de una ley general de educación con participación de los maestros, y esa participación se ganó en la lucha. Esa ley general de educación nace o permite igualmente la consolidación del movimiento pedagógico, los maestros pensándose como profesionales de la educación, y esa ley nos pone a pensar en clave de pedagogía, y esa ley introduce el concepto de autonomía escolar, y por lo tanto se nos da por primera vez la posibilidad de romper con el estándar, gracias a que los maestros de Colombia empezamos a construir nuestros propios planes de estudio y a pensarnos nuestros propios proyectos transversales. Sin embargo, así como a comienzos del siglo XIX esa Prusia, en ese estado imperialista prusiano, se pensó un sistema de escolarización obligatorio para que como potencia militar e industrial se pudieran dominar a Europa. A finales de la década de los 90 y primera década del siglo XXI surge otro imperio, pero esto ya no es un imperio representado en un estado-nación, sino en un fenómeno económico, el mercado. Ese mercado que se piensa un sistema escolar obligatorio, pero en función de sus intereses. Los sistemas educativos entonces empiezan a reformarse. A la medida del imperio del mercado vienen las contrarreformas educativas. Se desmonta la autonomía escolar de la ley 115, se crean mecanismos de presión para que la escuela pública ceda el espacio de autonomía que ganó en función de los estándares que eran dictados desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, y a finales de los 90, y desde la OCDE en los últimos años, en las últimas décadas. Es así como esos mecanismos de presión utilizados para quitarle ese espacio de autonomía a la escuela son, entre otros, pues la precarización del ejercicio de la profesión docente o la desfinanciación del mismo sistema educativo. El ICSE entonces se convierte en un sistema de medición, pero econométrico, del nivel de cumplimiento de unas directrices dadas desde estos organismos de carácter económico. El ICSE no es un instrumento evaluativo, ya que evaluar supone ubicarse en un contexto específico y a partir de ese contexto hacer un diagnóstico del proceso educativo y ver cómo influye en dicho proceso esas variables de ese contexto específico. Medir entonces significa desconocer esos contextos e independientemente de las múltiples variables presentes, en el acto educativo se saca una foto en primer plano, pero es una foto que desconoce el paisaje que rodea ese primer plano de la foto. Ese contexto escolar es el que hay que evaluar para poder determinar cuál es el verdadero nivel de un proyecto educativo. El ICSE pues, es un instrumento de medición econométrica, ya que responde a parámetros económicos, pero sin embargo pues no podemos desconocer de tajo tampoco que esos conocimientos, habilidades y destrezas que mide
Pues sí pueden ser parte de la foto que nos muestre cómo va nuestra escuela, cómo van esos procesos de formación de esos conocimientos, habilidades y destrezas básicos. Pero es solo una parte de la foto, no es la totalidad de la fotografía. Debemos sacar de dicha foto los análisis que más nos sirvan para construir nuestro propio proyecto pedagógico. Es decir, es una guía, es un instrumento de comparación, es un instrumento de análisis, pero no es la totalidad de la foto que nos va a decir cómo va nuestro proceso educativo. Eh, de ninguna manera, pero de ninguna manera nosotros podemos aceptar que el ICSE sea utilizado como un instrumento de definición de políticas públicas educativas de financiación. Es nefasto que ese instrumento se use, por ejemplo, para clasificar colegios en buenos y malos, para determinar, por ejemplo, incentivos económicos de carácter individual y focalizados, cuando el incentivo al magisterio debería darse en términos de todo el magisterio y no en términos de medir el derecho a ese incentivo a partir de unos resultados econométricos. Y peor aún, no se puede usar el ICSE para determinar el monto, por ejemplo, del giro de gratuidad que el Estado le asigna a los colegios. En el documento COMPES, que hace el análisis econométrico de cálculo de los recursos girados por gratuidad a los colegios, se deja entrever ese criterio de repartición de recursos de acuerdo a los resultados de esta herramienta de medición denominada ICSE. Algo totalmente inequitativo para la educación pública en Colombia. La financiación de la educación debe responder a criterios de equidad y no de competencia, más si tenemos en cuenta que las condiciones para esa competición, entre comillas, pues no son iguales en todos los contextos escolares del país. Dígame, ¿en cuál colegio público de La Guajira o del Chocó se ha ganado el famoso incentivo individual ICSE? Ninguno. La financiación de la educación debe responder a superar las brechas que no permiten que todos salgamos de la misma línea de partida. Pero, a ver, ¿cómo construimos nosotros un modelo educativo que responda a su vez al proyecto de vida individual y al proyecto de desarrollo que requerimos construir como nación? ¿Cómo garantizamos llegar a la obtención de esa meta básica común trazada por la política educativa para todos los escolares? Pero también cómo garantizamos que ese individuo también construya su propio rumbo y vaya más allá del estándar. Una pregunta para el magisterio, para nosotros como maestros. Una respuesta inicial puede ser, y básica, es que con equidad y justicia social. Sin esa base ni siquiera vamos a alcanzar ese estándar básico. Pero ¿cómo el magisterio puede aportar en ese propósito? Por ejemplo, haciéndonos la pregunta sobre si criticamos la estandarización que mide el ICSE, preguntémonos a nosotros mismos qué prácticas pedagógicas que desarrollamos en la escuela son estandarizadoras también. ¿Cómo podemos desarrollar prácticas alternativas que inviten a pensarnos un proyecto individual, pero a la vez también colectivo? Además que diseñamos y desarrollamos un programa de estudios, ese diseño y ese desarrollo lo tenemos que poner en un contexto específico para no ser estandarizadores también nosotros. Por ejemplo, ¿cómo lo ponemos en un contexto específico ese programa? Pues diseñando materiales originales, adaptados a ese contexto, ubicando lo esencial del programa para el contexto en el cual estamos, verificando el nivel de comprensión frente al desarrollo de ese programa, no desarrollando prácticas pedagógicas aisladas, sino siempre estar en función de buscar socios para el desarrollo colectivo del proyecto educativo. Eso permite ir más allá del estándar y poner a dialogar saberes, lo cual contribuye a la formación de unas formas de pensamiento mucho más integrales,
y menos encasilladas en el contenido. Por lo tanto, es fundamental desarrollar esa lucha política de transformación del sistema educativo, de las políticas públicas educativas, pero también es importante desarrollar esa lucha pedagógica de transformación de nuestras prácticas estandarizadoras. El magisterio siempre ha tenido una gran capacidad de resiliencia, es decir, de superar la adversidad, tanto en la lucha contra el Estado como en la lucha contra las condiciones precarias del ejercicio de la labor dentro del aula, dentro de las instituciones. Las experiencias de pedagogías alternativas siempre se han desarrollado en los escenarios de práctica más precarios. Por ejemplo, la escuela cubana es un ejemplo para el mundo. En medio de un bloqueo criminal se desarrolla allí una experiencia de construcción pedagógica alternativa que formó una generación con un pensamiento crítico e integral. O la experiencia de educación popular de Freire en Brasil, desarrollada casi que en la clandestinidad bajo la vigilancia de la dictadura militar brasilera. Con esto no quiero decir que nos vamos a resignar a tener unas condiciones precarias de contexto para el desarrollo de nuestra actividad pedagógica. No, para eso está la lucha política, para eso está la organización gremial, y esa lucha hay que darla a partir de los instrumentos que tiene históricamente el magisterio y que le han permitido, por ejemplo, hacer o conseguir grandes conquistas históricas. Esa lucha entonces de nosotros como gremio tiene que darse en esos dos frentes, el de la transformación de las políticas públicas, donde nuestro adversario principal es el Estado neoliberal, y el otro escenario es el de la transformación de nuestras prácticas pedagógicas en la escuela, cuyo adversario a veces somos nosotros mismos. Recuperemos la iniciativa pedagógica. Esa iniciativa pedagógica en los últimos años se la ha reservado el Estado para sí mismo, con su formulación de estándares y lineamientos, es decir, con su macromodelo pedagógico estandarizado. Recuperemos nosotros esa iniciativa pedagógica. Seamos comunidad de saber, agrupándonos en torno a lo gremial, pero también en torno a nuestro saber pedagógico, para poder consolidar esa transformación. Bueno, muchas gracias por la atención. Estas son unas ideas muy particulares sobre el tema, simplemente se plantean para generar el debate. Muchísimas gracias.